Puebla, en México, es una ciudad de dualidades. Sus calles son un diálogo constante entre el pasado y el presente, donde las cúpulas de las iglesias barrocas, revestidas con azulejos de Talavera, observan silenciosamente el flujo frenético de la vida moderna. Fue en este escenario, saliendo de una reunión donde se discutieron cifras de 7 dígitos con la misma naturalidad con que se pide un café, que Emilio Cárdenas, de 40 años, entró en su coche de lujo. Era un conquistador, un hombre cuyo imperio de restaurantes gourmet se extendía por el país como un testimonio de su ambición. Dentro de la cápsula de cuero y silencio de su vehículo, era el amo de su universo, un mundo de márgenes de beneficio y expansión, un mundo que lo aislaba eficazmente del alma vibrante y colorida de la ciudad que pasaba al otro lado del cristal blindado. El semáforo se puso en rojo, forzando una pausa en su carrera hacia el próximo compromiso. Por aburrimiento, su mirada vagó por la acera, recorriendo los rostros anónimos de la multitud, y entonces se detuvo. Sentada en un banco de plaza de hierro forjado, bajo la sombra de un árbol antiguo, estaba una señora. El tiempo había surcado su rostro con líneas de preocupación y cansancio, pero había en su postura una rectitud, una dignidad que ninguna dificultad había logrado doblegar. En su regazo, una pequeña cesta de mimbre contenía dulces caseros, envueltos uno a uno en papel celofán. Fue un detalle, un gesto casi imperceptible, la forma en que ella acomodó uno de los dulces en la cesta con el dorso de los dedos, lo que accionó el gatillo. Ese gesto, idéntico a miles de otros que él tenía grabados en su memoria más primal, fue un terremoto en su alma, derribando 30 años de distancia en un único y abrumador segundo. El mundo de los negocios, de las reuniones y de los coches de lujo se disolvió. Emilio ya no era el CEO, era solo un niño de 5 años, asustado y con la rodilla raspada, buscando el único puerto seguro que había conocido. En un acto de puro instinto, abrió la puerta del coche, ignorando al conductor y el sonido de las bocinas que comenzaban a protestar detrás de él. Cruzó la calle, sus caros zapatos italianos pisando el mismo suelo que los pies cansados de ella. Cada paso era un viaje de regreso en el tiempo. Se detuvo frente a ella, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, la garganta cerrada por una emoción que no sentía desde hacía décadas. Y con una voz que apenas reconoció como suya, temblorosa y entrecortada, pronunció la única palabra que importaba: consuelo. Esta es la historia de un reencuentro que atraviesa el silencio y de una lección que el dinero no puede comprar. Si crees que nuestros lazos más profundos nunca se rompen, suscríbete al canal. Tu presencia nos ayuda a compartir historias que nos recuerdan de dónde venimos. Consuelo levantó la cabeza lentamente, los ojos entrecerrados contra el sol de la tarde. Al principio, vio solo la silueta de un hombre rico, un extraño en su mundo de luchas diarias. Pero entonces esa voz resonó en un pasillo olvidado de su memoria, y sus ojos se enfocaron en el rostro de él. Bajo las líneas de la edad y el barniz del éxito, ella lo vio. Vio al niño de rodillas raspadas al que le había enseñado a atarse los zapatos, al adolescente con el corazón roto al que había consolado con chocolate caliente. Un maremoto de emociones la golpeó. El impacto del redescubrimiento, el calor de un afecto antiguo y, de inmediato, una oleada de vergüenza que la hizo encogerse por dentro. El niño que ella había criado para ser un rey, la encontraba ahora así: una vendedora ambulante, una reina destronada en un banco de plaza. Instintivamente se ajustó el chal raído sobre los hombros, un frágil intento de recuperar la compostura, su dignidad, la única armadura que le quedaba. El mundo a su alrededor no se detuvo para honrar el momento.
Los coches tocaban la bocina. El conductor de Emilio gesticulaba desde la ventana y la vida de la ciudad seguía su curso indiferente. Aturdido, Emilio luchaba por encontrar las palabras correctas, pero todo lo que salía era un balbuceo incoherente, un cliché vacío ante la magnitud del abismo de 30 años que los separaba. «Consuelo, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás?», preguntó, la pregunta sonando hueca e inadecuada. Consuelo lo miró, y en sus ojos no había autocompasión, solo un cansancio profundo y una fuerza tranquila. «Estoy bien, Emilio», respondió ella, la voz firme, aunque un poco ronca. «La vida pasa, es lo único que hay que decir». Su respuesta fue una puerta educadamente cerrada, una señal clara de que la historia de sus dolores no era una mercancía para exponer en una acera pública para aliviar la conciencia de un hombre rico. Incapaz de navegar por la complejidad de la emoción cruda, el cerebro de Emilio, entrenado por décadas de negociaciones y soluciones pragmáticas, recurrió a la única herramienta que conocía, el único lenguaje que dominaba con fluidez: el dinero. «No», dijo él, más para sí mismo que para ella, «esto no está bien, no puedes». Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, el gesto de quien saca un arma para matar un problema. Sacó la cartera, un bloc de notas, un bolígrafo. «Te voy a ayudar. Te daré una casa, lo que necesites. Solo dime». Ofreció la única solución que conocía, la cura universal de su mundo, sin darse cuenta de que, para la mujer frente a él, ese gesto no era un rescate. Era el más profundo y doloroso de los insultos, el verdadero viaje para ayudarla, la lección que él necesitaría reaprender apenas comenzaba. La abrumadora culpa de Emilio tenía raíces profundas, plantadas en la tierra fértil de una infancia solitaria. Sus padres, figuras distantes y exitosas, estaban perpetuamente ausentes, viajando por negocios, dejando atrás una mansión grande y silenciosa, y un niño que aprendió a medir el amor por el olor de la comida de su niñera. Consuelo no era una empleada, era el sol alrededor del cual giraba su pequeño universo. Era ella quien soplaba en sus rodillas raspadas, quien contaba historias de dragones y princesas, quien le enseñaba que el condimento más importante de cualquier plato era el cariño. A medida que Emilio crecía, su ambición lo consumió, construyó su imperio y en el proceso, el recuerdo de Consuelo se convirtió en una fotografía desvaída. No la abandonó por maldad, sino por el más común de los pecados, el olvido. Verla en ese banco de plaza fue como enfrentarse al fantasma de su propio abandono, y su motivación para arreglar la vida de ella con dinero era en realidad un intento desesperado de arreglarse a sí mismo, de pagar una deuda emocional que ni siquiera sabía que había acumulado. La dignidad de Consuelo, por su parte, era una fortaleza construida sobre las ruinas de una vida de trabajo y pérdidas. Tras dejar la casa de los Cárdenas, usó sus ahorros para construir un mundo para sí misma. Se casó, tuvo un hijo y conoció la alegría simple de tener su propio hogar. Pero la vida, que tanto le había dado, también le quitó. Su esposo falleció y su único hijo, el centro de su universo, creció para convertirse en un hombre débil, que se enredó en deudas de juego y perdió la casa que ella tanto amaba. Y luego, en la humillación final, él la abandonó, incapaz de enfrentar el resultado de sus propios fracasos. El orgullo de Consuelo, por lo tanto, no era terquedad, era lo que le quedaba. Vender sus dulces en la calle, por humilde que fuera, era un acto de autoafirmación. Era ella diciéndole al mundo y a sí misma que, a pesar de todas las traiciones y pérdidas, seguía en pie, sostenida por sus propias manos. Aceptar la caridad de Emilio sería admitir la derrota, sería convertirse en lo que más temía, una carga.
La motivación de Emilio para ofrecer dinero como la solución inmediata y única no era una señal de arrogancia, sino el reflejo de su propia transformación. El mundo de los negocios lo había entrenado para ser un solucionador de problemas transaccional. Un proveedor falla, encuentra otro. Un restaurante no genera ganancias, ciérralo. Surge un problema, aplica capital. Para él, el dinero era el lenguaje universal del poder y la solución, la herramienta más eficiente para arreglar cualquier cosa que estuviera rota. Veía la situación de Consuelo a través de esa lente. Ella tenía un déficit financiero y él tenía un superávit. La solución era una simple transferencia de fondos. Era genuinamente ciego a la verdad más profunda, que el problema de ella no era la falta de dinero, sino la pérdida de propósito y la herida en su dignidad. Su culpa lo impulsaba a actuar, pero su visión del mundo, moldeada por el éxito material, le impedía ver cuál era la acción correcta. El reencuentro, que había comenzado con un terremoto de emoción, terminó en un silencio incómodo y gélido. La oferta de dinero de Emilio flotó en el aire entre ellos, una barrera invisible pero impenetrable. Ante la mirada decepcionada de Consuelo, una mirada que lo despojó de su poder y lo redujo a un niño mimado ofreciendo un dulce, él se sintió impotente y tonto. Ella no necesitó decir una palabra. Con una lentitud deliberada, comenzó a ordenar sus dulces en la cesta. Un gesto de cierre, un despido silencioso que era más cortante que cualquier reprimenda. Aturdido, sin saber cómo proceder, Emilio retrocedió. Dejó su tarjeta de presentación en el banco, un último y frágil intento de mantener la puerta abierta, y regresó a su coche, el sonido de las bocinas ahora un eco lejano de su propia confusión interna. Había venido a resolver un problema y, en cambio, creó uno mucho más complejo. La imagen de Consuelo en ese banco de plaza y, más aún, la mirada de silenciosa reprobación en su rostro persiguieron a Emilio. En su lujosa oficina, con vistas a la ciudad que había conquistado, no podía concentrarse. Las hojas de cálculo de ganancias y pérdidas parecían triviales, las estrategias de marketing vacías. Ese reencuentro había despertado un hambre que no sabía que tenía, una necesidad de conexión, de saldar cuentas con su propio pasado. La negativa de ella a aceptar su dinero lo intrigó y lo desafió. Por primera vez en décadas, se enfrentó a un problema que no podía resolverse con una transferencia bancaria, y eso lo obsesionó. Su motivación dejó de ser solo aliviar la culpa, se convirtió en una necesidad de comprender. Necesitaba saber la historia de ella, entender la fuerza detrás de ese orgullo para entonces, tal vez, descubrir la manera correcta de ofrecer la ayuda que ella no sabía que él necesitaba dar. Esa noche, en su pequeño cuarto alquilado, Consuelo deshizo la cesta de dulces, el cansancio del día pesando sobre sus hombros. El reencuentro con Emilio había reabierto heridas antiguas y traído a la superficie un torrente de recuerdos agridulces. El niño que había amado como a un hijo se había convertido en un extraño, un hombre que pensaba que su dignidad tenía un precio. Esa percepción, aunque dolorosa, solo fortaleció su determinación. No sería el proyecto de caridad de nadie, un ítem para tachar de la lista de buenas acciones de un millonario culpable. La tarjeta de presentación de Emilio estaba sobre la mesa. El nombre en relieve dorado parecía burlarse de la simplicidad de su cuarto. La miró por un largo tiempo, pero no la tocó. Su motivación era clara como el cristal. Sobreviviría, como siempre lo había hecho, con sus propias manos. Cualquier ayuda que llegara a aceptar tendría que ser en sus términos, términos que honraran a la mujer que era y no a la niñera que alguna vez había sido.
Para comprender el presente, Emilio se sumergió en el pasado de Consuelo. Contrató a un investigador privado, no con la intención de encontrar debilidades, sino con el deseo de entender su fuerza. El informe que recibió días después era un testimonio de una vida de resiliencia y dolor. Contaba la historia de su matrimonio, el nacimiento de su amado hijo, la viudez, la lucha por criar al niño sola y la traición final, las deudas de juego del hijo que costaron la casa de la familia y el posterior abandono. Al leer las líneas frías y factuales, Emilio sintió cada una de las pérdidas de ella como un golpe. La mujer que había idealizado en sus recuerdos nostálgicos dio paso a una figura de una fuerza trágica y monumental. Su motivación entonces se profundizó. Ya no se trataba de pagar una deuda de infancia, sino de honrar a la mujer extraordinaria que ella se había convertido. Armado con esta nueva comprensión, Emilio cambió su táctica. Entendió que para construir un puente sobre el abismo de 30 años no podía usar ladrillos de dinero. Necesitaba usar la argamasa del respeto. Regresó a la plaza, pero esta vez no como un salvador, sino como un cliente. Se acercó, pidió uno de sus dulces de nuez, el favorito de su infancia, pagó con un billete grande y le dijo que se quedara con el cambio. Lo hizo al día siguiente y al otro. Era un ritual silencioso. No ofrecía lástima, no hacía preguntas invasivas, solo compraba un dulce, intercambiaba una mirada y se iba. Para Consuelo, este cambio fue desconcertante. El millonario culpable había desaparecido y en su lugar estaba un hombre que parecía estar simplemente intentando reconectar de la única manera que ella permitía. En sus términos, validando el trabajo de sus manos. En el cuarto día del ritual, fue Consuelo quien rompió el silencio. ¿Por qué vienes aquí todos los días, Emilio? Preguntó la voz sin la defensiva de antes, solo una curiosidad genuina. Emilio se detuvo y por primera vez respondió no con una oferta, sino con la verdad. Porque el sabor de tus dulces, dijo él, la voz entrecortada, es el recuerdo más cercano de un hogar que he tenido. La honestidad de esa confesión, la vulnerabilidad de un hombre tan poderoso admitiendo su propia carencia, fue la llave que abrió la puerta del corazón de Consuelo. Él no estaba intentando comprarla. Estaba intentando reconectar con la única madre que había conocido. En ese momento, la dinámica entre ellos cambió para siempre. Él dejó de ser el benefactor y ella dejó de ser la necesitada. Se convirtieron en solo dos personas, unidas por un pasado, intentando encontrar un camino de regreso el uno al otro. Y así, las motivaciones de ambos se realinearon, apuntando hacia un nuevo y frágil comienzo. La de Emilio se transformó de la necesidad de aliviar su culpa a un deseo genuino de reconstruir un puente usando materiales de respeto y vulnerabilidad. La de Consuelo evolucionó de un orgullo defensivo a una apertura cautelosa, una disposición a aceptar la conexión, siempre que su dignidad fuera la base. El campo de batalla ya no era la plaza pública, sino el delicado territorio de sus corazones, donde tendrían que negociar los términos de un nuevo tipo de relación. La vida nos presenta muros que parecen infranqueables, construidos por el tiempo, el dolor y los malentendidos. Pero a veces, una palabra de honestidad, un gesto de humildad, es todo lo que necesitamos para encontrar una puerta. Si crees en el poder de las segundas oportunidades, suscríbete y comparte. Historias como esta nos recuerdan de nuestra capacidad de empezar de nuevo. Con la puerta de la comunicación, ahora entreabierta, el verdadero conflicto central de la historia emergió:
La cuestión ya no era si Emilio ayudaría a Consuelo, sino cómo lo haría. Habiendo establecido una frágil tregua, la guerra entre la culpa de él y el orgullo de ella asumió una nueva forma. Para Emilio, el hombre acostumbrado a resolver todo, ver a la mujer que lo crió seguir vendiendo dulces en la calle era una tortura, un recordatorio diario de su fracaso. Su instinto, su programación, gritaba para que la sacara de esa situación, para que la instalara en una vida de comodidad y seguridad. Para Consuelo, cada día de trabajo, cada dulce vendido, era una victoria, una afirmación de su autonomía. La tensión entre ellos se convirtió en un juego sutil. Él intentando encontrar una manera de intervenir, ella resistiendo cualquier cosa que oliera a caridad, a lástima o que amenazara la independencia que había conquistado con tanto esfuerzo. Las primeras tentativas de Emilio, aunque más sutiles, aún estaban guiadas por su mentalidad transaccional. No ofreció más dinero directamente. En cambio, intentó ser un benefactor invisible. Descubrió dónde vivía y a través de un tercero pagó el alquiler del pequeño cuarto por 6 meses. En un día de lluvia, un servicio de entrega apareció en su puerta con cajas de comestibles gourmet, suficientes para durar semanas. Él pensó que estaba siendo discreto, que estaba ayudando sin herir el orgullo de ella. Pero Consuelo era demasiado sabia para no percibir la mano de él detrás de esos milagros. Y aunque una parte de ella sentía el alivio de la necesidad satisfecha, la otra, la mayor parte, sentía el aguijón de la intervención. Eso no era ayuda, era control. Era él, una vez más, usando su poder para reorganizar la vida de ella según su voluntad, sin nunca haber preguntado qué era lo que ella realmente quería. El inevitable enfrentamiento ocurrió en una tarde soleada, en la misma plaza. Cuando Emilio se acercó para su ritual diario de comprar un dulce, Consuelo no aceptó su dinero. Con una calma que desarmaría ejércitos, se lo devolvió. «Agradezco tu preocupación, Emilio», dijo ella, la voz firme, «pero no necesito que pagues mi alquiler o compres mi comida». Emilio, sorprendido, balbuceó que solo quería ayudar, que no soportaba verla en esa situación. Fue entonces cuando ella le dio la lección que necesitaba escuchar. «Mi vida no es fácil», lo corrigió, «pero es mía. Cuando pagas mis cuentas en secreto, la haces tuya. Me quitas lo único que aún poseo, el derecho a pelear mis propias batallas». El conflicto estaba ahora verbalizado, claro como el día. La ayuda de él, por bien intencionada que fuera, era una forma de robarle su autonomía. Frustrado y sintiéndose completamente derrotado, Emilio retrocedió. Había intentado el enfoque directo con dinero y había fracasado. Había intentado el enfoque sutil y había fracasado. Se refugió en el único lugar donde aún se sentía en control, su restaurante principal, una catedral de la alta gastronomía. Sentado en una mesa, observando a sus chefs ejecutar platos complejos con una precisión quirúrgica, se sintió más lejos que nunca de la solución. La comida de su restaurante era técnicamente perfecta, pero era fría, intelectual, y entonces, en medio del ruido de las ollas y el aroma de trufas, el recuerdo del sabor de la comida de Consuelo lo invadió. El arroz con leche cremoso, las tortillas hechas a mano, el pollo con mole que ella pasaba horas preparando. Y fue ahí cuando la epifanía lo golpeó. El valor de Consuelo no estaba en su necesidad, sino en su sabiduría. La solución no era darle algo, sino invitarla a compartir el don que ya poseía. Sin embargo, antes de que pudiera presentar su nueva idea, Emilio enfrentó la fuerza antagónica más fundamental de todas, el abismo del tiempo. Él y Consuelo eran, en la práctica, dos extraños conectados por un pasado lejano. 30 años de vidas no compartidas se extendían entre ellos como un desierto.
Él no conocía a la mujer en la que ella se había convertido, con sus pérdidas y su fuerza endurecida. Ella no conocía al hombre en el que él se había convertido, con su imperio y su soledad sofisticada. Para que su nueva propuesta fuera recibida no como otro esquema de un millonario, sino como una oferta genuina de colaboración, primero tendría que cruzar ese desierto. El conflicto, por lo tanto, se convirtió en la reconstrucción de la intimidad. Necesitaba hacer que ella confiara en él nuevamente, no como el niño que ella había criado, sino como el hombre que era ahora, un hombre que finalmente estaba aprendiendo a escuchar. Entonces, Emilio comenzó la fase más crucial y delicada de su misión, la arquitectura de la reconexión. Cambió su ritual, continuó visitando la plaza diariamente, pero ahora, tras comprar su dulce, se sentaba en el mismo banco que ella, a una distancia respetuosa. No hablaba del futuro, de ayuda o de dinero. Hablaba del pasado. Le pedía que le contara historias de su infancia, de travesuras que él había olvidado, de platos favoritos que ella cocinaba. Al hacer esto, sutilmente invirtió la dinámica de poder. Ya no era el millonario intentando ayudar. Era el hijo buscando los recuerdos que solo ella poseía, el niño solitario pidiendo el consuelo de las historias de su madre de crianza. Se volvió vulnerable, y fue en esa vulnerabilidad que el verdadero puente entre ellos comenzó a construirse. Consuelo, al principio, respondió con una cautela reservada. Pero la sinceridad de Emilio, su hambre genuina por su pasado compartido, comenzó a erosionar sus defensas. Ver al niño que ella había criado resurgir en los ojos del hombre poderoso frente a ella fue un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que aún sangraban. Poco a poco, ella comenzó a abrirse. Las historias de la infancia de él se mezclaron con fragmentos de su propia vida. Habló de su difunto esposo, del orgullo que sintió al ver a su hijo dar sus primeros pasos, de la alegría simple de su huerto. El conflicto interno de Consuelo ahora era entre el orgullo que la había mantenido en pie y el deseo creciente de confiar nuevamente, de permitir que ese lazo, que ella pensaba que había sido cortado para siempre por el tiempo y la distancia, fuera reatado. Mientras la frágil planta de su reconexión crecía, una nueva fuerza de oposición surgió del propio mundo de Emilio. Su ausencia creciente de la oficina y sus visitas diarias a una vendedora ambulante no pasaron desapercibidas. Sus socios y gerentes, hombres que solo entendían el lenguaje de las ganancias, comenzaron a murmurar. Veían el nuevo comportamiento de su líder no como un viaje de sanación, sino como una excentricidad peligrosa, una distracción que podría afectar los negocios. El mundo corporativo, con su lógica fría e implacable, no tenía espacio para el sentimentalismo. Este nuevo conflicto puso a prueba la resolución de Emilio. Estaba siendo arrastrado en dos direcciones, hacia atrás, hacia el imperio que había construido, y hacia adelante, hacia el alma que estaba intentando rescatar. La presión del mundo corporativo de Emilio culminó en una confrontación directa. En una reunión tensa, sus socios lo presionaron, hablando de oportunidades perdidas y de su inexplicable falta de enfoque. Lo pusieron ante una elección, el imperio o su nostalgia. Y el Emilio de meses atrás habría retrocedido, se habría disculpado, habría vuelto a su rutina de ganancias. Pero el nuevo Emilio, un hombre que estaba reaprendiendo lo que significaba el valor, los enfrentó con una calma que los desarmó. Tienen razón, mi enfoque cambió, dijo. Pasé 20 años construyendo restaurantes. Ahora estoy interesado en construir algo que realmente alimente a las personas. Si no lo entienden, entonces el problema no es mi enfoque, sino su falta de visión. Con esto, efectivamente, se liberó de la última cadena que lo ataba a su antiguo yo, eligiendo el alma sobre el balance financiero.
Con el puente de confianza finalmente reconstruido y su propia brújula moral recalibrada, Emilio sabía que era el momento. No la invitó a su oficina, sino al corazón de su imperio, su restaurante más premiado. La recibió en la puerta, no como una ex empleada, sino como la invitada de honor. Sentados en una mesa reservada, rodeados por el lujo que él había creado, finalmente presentó la solución que había nacido de su epifanía. Consuelo, comenzó, la voz llena de una sinceridad que ella ahora reconocía. Pasé años intentando crear la comida perfecta, pero solo recientemente me di cuenta de que el alma de todo lo que hago, mi pasión por la comida, comenzó en tu cocina. Hizo una pausa, reuniendo todo su coraje. Ya no quiero intentar darte dinero o pagar tus cuentas. Eso fue un error. Quiero ofrecerte un trabajo. La palabra trabajo lo cambió todo. Consuelo lo miró, los ojos abriéndose en sorpresa, pero una sorpresa de validación, no de caridad. La oferta no era un acto de lástima, sino de reconocimiento. Él no estaba viendo a una anciana necesitada. Estaba viendo a una profesional con una sabiduría que él, con todos sus chefs estrellados, no poseía. Las lágrimas que brotaron en sus ojos no fueron las de humillación que sintió en la plaza, sino las de un orgullo profundo y restaurado. ¿Un trabajo?, susurró la voz entrecortada. ¿Para una vieja como yo, Emilio? Él se inclinó sobre la mesa y por primera vez desde que se reencontraron, sonrió, una sonrisa genuina y luminosa. No, Chelo, dijo, usando el apodo cariñoso de su infancia. Un trabajo para la única persona en el mundo que puede devolverle el alma a mi comida. El conflicto había terminado. La solución no era él ayudarla, era ellos ayudarse mutuamente. Emilio entonces detalló la propuesta y cada palabra estaba cuidadosamente elegida para construir un puente de respeto. No ofreció un puesto vago o simbólico. La invitó a ser la consultora maestra de cocina tradicional de su grupo de restaurantes. Las responsabilidades eran reales. Supervisaría la autenticidad de las recetas clásicas, entrenaría a los jóvenes chefs en los secretos de la cocina poblana y su paladar sería el sello final de aprobación para cualquier plato que llevara el nombre de la tradición mexicana. Y crucialmente habló sobre el salario, un valor justo y profesional, compatible con el de un consultor senior. Al hacer esto, eliminó el último vestigio de caridad de la ecuación. Ya no estaba ofreciendo un rescate. Estaba haciendo una propuesta de negocios, reconociendo que la sabiduría que ella cargaba en sus manos y en su memoria era un activo valioso que su imperio necesitaba desesperadamente. Consuelo escuchó en silencio, el corazón latiendo una melodía compleja de sorpresa, esperanza y una excitación profundamente arraigada. La oferta era todo lo que su orgullo podía desear, un reconocimiento de su valor, una oportunidad de ser productiva, de tener un propósito más allá de la mera supervivencia. Pero una vida de decepciones le había enseñado a ser cautelosa. ¿Sería esto real? ¿Podría ella, una mujer de casi 70 años que vendía dulces en la calle, realmente entrar en ese mundo de cocinas de acero inoxidable y chefs premiados? El conflicto final se libró dentro de ella. Aceptar sería una victoria, la prueba de que su dignidad había triunfado, pero también sería un acto de confianza inmensa en Emilio, el niño que se había convertido en un extraño y que ahora le ofrecía un nuevo comienzo. Lo miró a los ojos y vio la sinceridad, la necesidad casi infantil de su aprobación, y entendió. Finalmente, tras un largo momento que pareció contener los 30 años que los separaron, Consuelo dio su respuesta. Extendió su mano callosa sobre la mesa de lino blanco y la posó sobre la de él. Acepto, Emilio.
dijo, la voz firme, pero llena de una emoción recién liberada, pero con una condición. Emilio asintió, listo para cualquier exigencia. No seré tu proyecto de caridad, seré tu mejor empleada. Trabajaré, daré mi opinión honesta, incluso si no te gusta, y ganaré mi sustento con el sudor de mi rostro, como lo he hecho toda mi vida. Emilio sintió un alivio tan profundo que fue casi como un dolor. No esperaría menos, Chelo, respondió. En ese instante, el pacto fue sellado. Ya no eran un millonario y una ex niñera, sino un empleador y su consultora más valiosa, listos para empezar a trabajar. La principal fuerza antagónica de esta historia nunca fue una persona, sino un sentimiento noble y obstinado, el orgullo de Consuelo. Fue esa fuerza la que se alzó como una muralla contra las soluciones fáciles de Emilio. Fue su orgullo el que rechazó la caridad, que se negó a aceptar la lástima y que lo obligó a ver más allá de su propia culpa. Si Consuelo hubiera sido una mujer rota y sumisa, la historia habría terminado en 5 minutos con un cheque firmado. Pero su negativa a ser tratada como un objeto de lástima, su insistencia en mantener su autonomía, fue el verdadero catalizador de la transformación de Emilio. Su orgullo no era el villano de la historia, era el maestro, el obstáculo necesario que lo obligó a aprender la lección más valiosa de su vida. El verdadero respeto no está en dar, sino en empoderar. Por otro lado, la culpa de Emilio actuaba como una fuerza de oposición igualmente poderosa, pero interna. Fue la culpa la que lo impulsó a actuar, pero también la que lo cegó. Su necesidad de silenciar su propia conciencia era tan grande que no podía escuchar la verdadera necesidad de Consuelo. Veía la situación no como era, sino como un reflejo de su propio fracaso, de su propio abandono. Y, por eso, sus primeros intentos de ayuda fueron egoístas en su esencia, más sobre aliviar su propio malestar que el de ella. Para que Emilio pudiera verdaderamente ayudar a Consuelo, primero tuvo que derrotar a este antagonista interno. Necesitó superar la culpa para poder verla como una persona completa, con su propia historia y su propia fuerza, y no solo como un capítulo no resuelto de su pasado. Y finalmente estaba el antagonista silencioso y omnipresente, el pasado y el tiempo perdido. Los 30 años que los separaron crearon un abismo de experiencias no compartidas, de dolores y alegrías que uno no conocía del otro. Ese abismo era una fuerza real, que generaba incomodidad, desconfianza y dificultad de comunicación. ¿Cómo se habla con un fantasma de la infancia? ¿Cómo se confía en un hombre que se ha convertido en un extraño poderoso? Su viaje para encontrar una solución fue, sobre todo, una lucha contra este abismo. Cada historia compartida, cada recuerdo desenterrado en el banco de la plaza, fue una palada de tierra arrojada a ese vacío, un intento de construir un puente sobre las décadas de silencio. No podían borrar el tiempo perdido, pero lucharon para demostrar que nunca es demasiado tarde para reencontrarse del otro lado. El mundo que Emilio construyó, su propio imperio, también se reveló como una fuerza de oposición. Sus socios, sus gerentes, las personas que habitaban su círculo social, operaban bajo la lógica fría del capital, una lógica que él mismo les había enseñado. Para ellos, la decisión de Emilio de contratar a una anciana sin experiencia formal como consultora de alto nivel era, en el mejor de los casos, un capricho sentimental y, en el peor, una señal de que estaba perdiendo su olfato para los negocios. Esa desaprobación silenciosa, las miradas intercambiadas en las reuniones, la resistencia sutil a las nuevas ideas de Consuelo, todo eso formaba una corriente de oposición. Para implementar su nueva visión,
Emilio tendría que luchar contra la propia cultura corporativa que había pasado décadas consolidando. Una cultura que valoraba la innovación, pero desconfiaba del alma. Dentro de Consuelo, una batalla igualmente difícil se libraba contra el fantasma de su mayor dolor, el trauma del abandono por su propio hijo. Aceptar la ayuda de Emilio, poner su confianza y su futuro en las manos de otro hijo, fue un acto de inmenso coraje, pero que la dejó vulnerable. Cada gesto de bondad de Emilio era recibido con una gratitud genuina, pero también con una punzada de miedo. En sus momentos de soledad, la duda la asaltaba. ¿Y si la historia se repitiera? ¿Y si, una vez más, ella se aferrara a una esperanza que terminaría en desilusión? Para abrazar plenamente su nueva vida, Consuelo necesitaba superar esta fuerza antagónica interna, aprender a desasociar el amor protector del nuevo Emilio de la traición dolorosa del antiguo, una tarea que requeriría de ella una nueva y diferente forma de resiliencia. Por lo tanto, la solución encontrada por ellos, el trabajo, no fue el fin del conflicto, sino el inicio del verdadero viaje. Las principales fuerzas de oposición habían sido identificadas: el orgullo de ella, la culpa de él, el tiempo perdido, la resistencia del mundo corporativo y el trauma del abandono. La oferta de empleo fue solo el mapa. Ahora tendrían que navegar por el terreno difícil, lleno de obstáculos emocionales y prácticos. La verdadera transformación no estaba en la solución que encontraron, sino en el proceso de implementarla, en el trabajo diario de reconstruir la confianza, de probar su valor y de sanar las heridas del pasado. A veces, todo lo que necesitamos es una oportunidad, una puerta que se abre en medio del caos. Es en esos momentos cuando la vida comienza a cambiar. Si crees que todos merecen una oportunidad para empezar de nuevo, suscríbete y ayuda a difundir mensajes como este. Una fuerza de oposición final, y tal vez la más dolorosa, residía en el corazón de la propia Consuelo, el fantasma de su hijo. Cada gesto de cuidado de Emilio, cada intento de asumir un papel filial, era un cuchillo de doble filo. Por un lado, calentaba una parte de su alma que ella pensaba que estaba congelada para siempre. Por otro, era un recordatorio constante del hijo de su sangre que la había abandonado. El trauma de esa traición era un antagonista silencioso, una voz en su cabeza que susurraba desconfianza, que la advertía para no encariñarse demasiado, para no confiar plenamente. Para que la relación con Emilio pudiera florecer, Consuelo necesitaría librar una batalla interna para separar al hombre frente a ella de la sombra, del hombre que la había roto, una lucha para permitir que un hijo sanara la herida que el otro había dejado. Incluso con la oferta de empleo, el abismo de clase social entre ellos permaneció como una fuerza antagónica obstinada. Cuando Consuelo comenzó a trabajar en el restaurante, no fue recibida como una sabia matriarca, sino con el escepticismo reservado a una extraña. Los jóvenes chefs, con su formación en escuelas de cocina europeas, miraban sus manos arrugadas y sus técnicas anticuadas con una condescendencia velada. Para ellos, ella era el capricho del jefe, un proyecto de caridad y no una colega. Emilio podía darle el título y el salario, pero no podía darle el respeto de sus pares. Consuelo se encontró en una nueva lucha, no por la supervivencia, sino por la legitimidad, teniendo que probar el valor de su sabiduría en un entorno que reverenciaba la técnica, pero había olvidado el alma. Y dentro de Emilio, la impaciencia, un rasgo que le había servido bien en los negocios, se convirtió en su propio antagonista. Él, un hombre acostumbrado a ver resultados rápidos, a implementar cambios con una orden, luchaba contra el ritmo lento y orgánico de la reconstrucción de una relación. Quería que ella aceptara un apartamento mejor de inmediato,
que se sintiera cómoda en su nuevo rol de la noche a la mañana. Su antigua naturaleza de CEO entraba en conflicto con sus nuevas intenciones de hijo. Tuvo que librar una batalla consciente contra su propio impulso de gestionar la sanación de ella, de acelerar el proceso. La lección más difícil para él fue aprender a esperar, a tener paciencia, a entender que la confianza, al igual que sus platos más complejos, no podía apresurarse. Necesitaba tiempo para madurar. Así, el campo de batalla para su nueva vida estaba claramente definido, y los enemigos eran muchos. Juntos, lucharían contra el abismo de 30 años de silencio. Emilio lucharía contra la impaciencia de su naturaleza de CEO y contra la desaprobación de un mundo que él mismo había creado. Consuelo lucharía contra el fantasma de su hijo traidor, contra el prejuicio de sus nuevos colegas y contra el trauma que le había enseñado a no confiar. Cada día sería una pequeña batalla, una negociación delicada entre el pasado y el futuro, entre la culpa y el orgullo. Las fuerzas de oposición no eran obstáculos para ser simplemente eliminados, sino montañas que tendrían que escalar juntos. Y era en el viaje de esa escalada donde se revelaría la verdadera profundidad de su transformación. El arco de transformación de Consuelo comenzó en la arena donde ella era soberana, la cocina. En la primera semana, el joven y premiado chef de Emilio le presentó con orgullo su más reciente creación, una deconstrucción del clásico mole poblano. Era un plato visualmente impresionante, pero cuando Consuelo lo probó, su veredicto fue silencioso y brutal. Miró al chef y dijo con una suavidad que no admitía discusión: «Tú tienes la técnica, hijo, pero no tienes la historia. Este plato no tiene alma». Ante el escepticismo del equipo, se arremangó. Pidió los ingredientes más simples y con sus propias manos comenzó el ritual lento y sagrado de tostar los chiles, de moler las especias, un proceso que era una oración. El aroma que llenó la cocina era profundo, complejo e innegablemente auténtico. Los chefs, antes arrogantes, se callaron y observaron, reconociendo la maestría que no se aprende en ninguna escuela. La transformación de Emilio se manifestó no en lo que hizo, sino en lo que no hizo. Observó la escena de la cocina desde la distancia, resistiendo su instinto de gestionar, de mediar, de suavizar el ego herido de su chef. Simplemente miró, maravillado, mientras Consuelo, con una autoridad natural e incuestionable, asumía el mando espiritual de su cocina. Cuando el joven chef, humilde por primera vez, se acercó a él, Emilio no lo reprendió ni lo consoló. Solo puso la mano en su hombro y dijo: «Por eso está ella aquí, para recordarnos lo que los libros de recetas no pueden enseñar». En ese momento, Emilio dejó de ser el benefactor de Consuelo y se convirtió en su mayor alumno. Estaba aprendiendo la lección más difícil para un hombre de poder: la sabiduría de apartarse del camino y permitir que la verdadera maestría florezca. Una vez que su valor fue establecido por su habilidad, la transformación de Consuelo floreció. Su rol en la cocina se expandió orgánicamente, mucho más allá del de una mera consultora. Se convirtió en la matriarca de ese entorno de alta presión. Los jóvenes cocineros, muchos de ellos lejos de casa, comenzaron a buscarla, no solo por consejos culinarios, sino por consejos de vida. Su presencia trajo una calma, un sentido de familia a ese espacio antes gobernado solo por la adrenalina y la ambición. Ella, que había sido abandonada por su propio hijo, se encontró de repente con una nueva camada para cuidar, y al nutrir a esos jóvenes con su sabiduría y su cariño, comenzó a sanar la parte más profunda de su propia herida, transformando su dolor en un abrazo para una nueva generación.
El arco de Emilio, por su parte, se completó en una pequeña mesa de metal que mandó colocar en un rincón de la cocina. Renunció a su mesa de honor en el comedor principal y comenzó a hacer sus comidas allí, en medio del ruido y el calor, solo para estar cerca de ella. Ya no iba al restaurante como el dueño que inspecciona su imperio, sino como el hijo que regresa a casa al final del día. Observarla en su elemento, dirigiendo la cocina con una gracia tranquila, escuchar su risa mezclándose con el sonido de las ollas, oler la comida de su infancia, todo eso era su verdadero alimento. Ese rincón de la cocina se convirtió en el hogar que había pasado toda su vida intentando construir con ladrillos y cemento, sin darse cuenta de que un hogar, en realidad, está hecho de afecto y de recuerdos. Y la transformación de ambos se desbordó en el propio negocio, demostrando que el alma, después de todo, era una excelente inversión. Los platos que llevaban el toque de Consuelo se convirtieron en los más aclamados del menú. Los críticos gastronómicos, antes acostumbrados a elogiar la técnica fría del restaurante, ahora escribían con pasión sobre la comida con memoria, la autenticidad que se puede saborear. El éxito culminó cuando un simple arroz con leche, hecho exactamente como ella lo hacía para Emilio cuando era niño, se convirtió en el ítem más pedido. En un acto de reconocimiento público, Emilio lo renombró oficialmente en el menú como los dulces de Chelo. A veces, todo lo que necesitamos es el coraje de honrar nuestras raíces para encontrar el camino hacia el futuro. Si crees que la autenticidad es el ingrediente secreto para el éxito y para la vida, suscríbete y ayuda a difundir mensajes como este. Con su primer salario, un sobre pesado que sostuvo con manos temblorosas, lo primero que hizo Consuelo fue alquilar su propio lugar. No era una mansión, ni un apartamento de lujo que Emilio habría elegido para ella. Era un pequeño y encantador apartamento en el centro histórico, con un pequeño patio donde podía plantar sus hierbas. Por primera vez en años tenía un hogar que era verdaderamente suyo, pagado no por la caridad de otros, sino por el valor de su propio trabajo. La alegría que sentía al organizar sus pocas pertenencias en ese espacio limpio y luminoso era la forma más pura de victoria. Su transformación estaba completa. Ya no era una mujer luchando por sobrevivir día tras día. Era una mujer independiente, con un propósito, una casa y, lo más importante de todo, una dignidad completamente restaurada e inquebrantable. El arco de Emilio, por su parte, encontró su resolución en un nuevo y sagrado ritual. Todos los jueves por la noche cancelaba cualquier reunión, rechazaba cualquier invitación a cenas de negocios y conducía hasta el apartamento de Consuelo. No iba para inspeccionar o para verificar si ella necesitaba algo. Iba a cenar. Se sentaba en la pequeña cocina de ella mientras ella cocinaba los platos simples de su infancia y conversaban. Hablaban del día, de los jóvenes chefs, de los recuerdos que seguían desenterrando. Para Emilio, esas noches de jueves se convirtieron en el punto de anclaje de su nueva vida. Dejó de buscar un hogar en proyectos arquitectónicos o en balances financieros. Lo había reencontrado allí, en el olor a ajo y cilantro, en la compañía silenciosa y reconfortante de la mujer que siempre había sido, en el y fondo, su verdadera madre. En una de esas noches, mientras compartían un plato de arroz con leche, Consuelo habló de su hijo por primera vez, sin el peso de la amargura en su voz. Habló de él con una tristeza serena. El dolor de la pérdida ahora atemperado por la aceptación. Rezo para que esté bien donde quiera que esté, dijo, pero ya no es el centro de mi dolor. Su conexión con Emilio y su nuevo propósito en la cocina habían llenado el vacío que el abandono de su hijo había dejado. Ya no,
Necesitaba su perdón o su regreso para sentirse completa. La transformación de Consuelo fue, por lo tanto, también una liberación. Al construir una nueva familia basada en el respeto y el afecto, finalmente se liberó de las cadenas del antiguo trauma, encontrando la paz no en el olvido, sino en la creación de un nuevo y más fuerte tipo de amor. Con su transformación consolidada, el clímax final de la historia no fue un gran evento público, sino un ajuste de cuentas íntimo y doloroso. La noticia del éxito de Consuelo, de la consultora maestra y del plato con su nombre, eventualmente llegó a los oídos de su hijo pródigo. Y, en una noche de jueves, pocos minutos antes de la llegada de Emilio para la cena, él tocó a la puerta del nuevo apartamento de ella. No vino con un corazón arrepentido, sino con la mano extendida. Con un discurso ensayado de disculpas y falsas promesas, finalmente llegó al punto. Necesitaba dinero, una gran cantidad, para resolver sus problemas de una vez por todas. Veía la nueva vida de su madre no como su victoria, sino como su propia oportunidad de suerte. La Consuelo del pasado, la madre cuyo amor era una herida abierta de sacrificio, tal vez habría cedido. Pero la mujer que ahora lo enfrentaba era diferente. Había redescubierto su valor, y ese valor ya no estaba en venta, ni siquiera para su propio hijo. Lo miró, no con enojo, sino con una claridad triste e inquebrantable. No, dijo, la palabra resonando con la fuerza de una puerta de caja, fuerte cerrándose. Te amo, hijo mío, y por amarte no voy a darte más lo que te destruye. Le ofreció ayuda para encontrar un programa de rehabilitación, un terapeuta, un camino hacia la cura. Puedo ayudarte a arreglarte, dijo, pero no voy a pagar más por tus quiebres. Fue el acto final de su liberación, el momento en que rompió el ciclo de su propio dolor, eligiendo a sí misma y su paz recién conquistada. Fue en ese exacto momento de tensión, con su hijo a punto de explotar en ira y recriminación, que Emilio llegó para la cena. Evaluó la escena en un instante, el joven desconocido, la angustia en el rostro de Consuelo. Cuando el hijo se volvió hacia él, viéndolo como un nuevo blanco, Emilio no actuó como el CEO ni como el benefactor. Actuó como un hijo. Se colocó silenciosamente al lado de Consuelo, un gesto de apoyo incondicional. Con una calma que no admitía discusión, le dijo al joven: «Creo que tu visita ha terminado». Luego acompañó al joven hasta la puerta, no con amenazas, sino con la autoridad tranquila de quien protege su hogar. Cuando la puerta se cerró y el silencio regresó al apartamento, él y Consuelo se miraron. No hicieron falta palabras. En ese acto de protección mutua, se convirtieron definitiva e irrevocablemente en una familia. Tras la partida del hijo de Consuelo, un silencio se instaló en el apartamento, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio de paz, de una crisis superada en conjunto. Consuelo no lloró, ni se lamentó, simplemente se dio la vuelta. Fue a la cocina y sirvió la cena para Emilio, como si nada hubiera pasado. Y en ese acto de normalidad, de resiliencia, estaba la mayor prueba de su fuerza y de la fuerza del nuevo lazo entre ellos. Comieron, hablando de cosas banales, del clima, de los nuevos condimentos que ella había descubierto. La resolución final de su historia no fue un gran clímax dramático, sino este momento de calma doméstica, la certeza tranquila de que, pase lo que pase, ahora se tenían el uno al otro para apoyarse, un puerto seguro construido no sobre los cimientos del pasado, sino sobre la roca sólida del presente. La jornada de Emilio y Consuelo nos deja una lección fundamental y a menudo olvidada. La ayuda más poderosa no es la que alivia el bolsillo de quien da, sino la que restaura la dignidad de quien recibe. Emilio, en su primer intento,
Ofreció lo que tenía de sobra, el dinero, en un intento de aliviar lo que más sentía, la culpa. Su ayuda era sobre él. Fue solo en cuando aprendió a mirar a Consuelo, a ver su valor, su sabiduría y su fuerza, que pudo ofrecer lo que ella realmente necesitaba, una oportunidad. No le dio un pez, reconoció su habilidad para pescar y le ofreció el río. Esta historia nos enseña que la verdadera compasión no es tratar a los demás como objetos de nuestra caridad, sino como sujetos de su propio destino, ofreciéndoles no soluciones, sino herramientas. Además, la historia de Consuelo es una celebración de la sabiduría que solo el tiempo puede conferir. En un mundo obsesionado con la novedad, la juventud y la técnica, ella demostró que la experiencia, la tradición y el alma son activos irreemplazables. Los jóvenes chefs de Emilio tenían el conocimiento de los libros y las escuelas, pero ella poseía el conocimiento de la vida, transmitido de generación en generación, una sabiduría que residía no en recetas escritas, sino en sus propias manos. El éxito rotundo que ella trajo al restaurante es un recordatorio de que el valor de una persona no disminuye con la edad. Por el contrario, se profundiza, se refina. Es un mensaje de esperanza para todos los que sienten que el mundo moderno los ha dejado atrás. Una afirmación de que la experiencia y la autenticidad nunca pasan de moda. La historia de ellos también nos ofrece una meditación sobre lo que significa familia. Consuelo fue abandonada por el hijo de su sangre, una conexión biológica que resultó vacía de lealtad, y fue rescatada, no, reencontrada por el hijo de su corazón, una conexión forjada en el cuidado y la memoria. Esto nos recuerda que, aunque no elegimos a los parientes que la sangre nos da, tenemos el poder de elegir y construir nuestra verdadera familia. Una familia, en su forma más pura, no está definida por la genética, sino por la presencia, el respeto, la lealtad y la elección diaria de cuidarse mutuamente. El lazo entre Emilio y Consuelo se volvió más fuerte que la sangre, porque fue una elección consciente de dos adultos, reconstruida sobre una base de verdad y respeto mutuo. Al final, el reencuentro en la Plaza de Puebla no salvó solo a una mujer de la pobreza o a un hombre de la soledad. Los salvó a ambos de la versión más pobre de sí mismos. Consuelo fue recordada de su inmenso valor y Emilio fue recordado de lo que realmente importaba. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para reescribir nuestro final, para reconstruir puentes y para redescubrir el alma que, a veces, perdemos en el camino. Si este relato te emocionó y quieres que más personas tengan acceso a historias como esta, que nos inspiran a ser mejores, suscríbete al canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que pueden, de hecho, transformar vidas, un corazón a la vez. Un año después del reencuentro, nació una nueva tradición. En la fecha que marcaba el aniversario de aquel día, Emilio no llevaba a Consuelo a cenar a su restaurante. En cambio, el gran restaurador llegaba a su apartamento, se quitaba su costoso saco, se arremangaba y se convertía en su aprendiz. Juntos, en la pequeña cocina de Consuelo, pasaban la tarde preparando el mole poblano más auténtico de Puebla, exactamente como la abuela de ella le había enseñado. Él, el hombre que comandaba un ejército de chefs, se convertía en un alumno humilde, aprendiendo los secretos que no estaban en ningún libro, sino en la memoria y las manos de ella. Ese ritual era la traducción más perfecta de su nueva relación, ya no basada en poder o necesidad, sino en un intercambio alegre de amor y sabiduría. La influencia de Consuelo demostró ser no solo una cura para el alma de Emilio, sino también un golpe maestro para sus negocios. El menú Raíces, curado por ella, y el éxito viral de los dulces de Chelo,
transformaron la identidad del grupo de restaurantes. La marca, antes vista como sofisticada, pero fría e impersonal, adquirió una reputación de autenticidad y calidez humana. Los clientes no venían más solo por la técnica, venían por la historia, por la sensación de estar probando algo real y hecho con amor. Irónicamente, al alejarse de la lógica puramente capitalista y abrazar una filosofía basada en el alma y la tradición, Emilio vio sus ganancias y su relevancia en el mercado crecer a niveles que sus socios escépticos jamás podrían haber proyectado. Demostró a ellos, y a sí mismo, que el mayor ingrediente para el éxito no estaba en una hoja de cálculo, sino en el corazón. En una tarde dorada, Emilio y Consuelo estaban sentados en el mismo banco de la plaza donde su viaje había recomenzado. Esta vez no había cestas de dulces para vender, solo la compañía del otro. Un joven músico tocaba la guitarra cerca, la melodía hermosa, pero melancólica, atrayendo poca atención y aún menos monedas. Emilio lo observó por un momento, luego se levantó y caminó hacia el estuche abierto de la guitarra. No arrojó una nota, sino un fajo de ellas, suficiente para el alquiler de un mes. Lo hizo discretamente, sin esperar agradecimientos. Consuelo observó el gesto, y una sonrisa de profundo orgullo iluminó su rostro. Vio allí la conclusión de la transformación de él. La generosidad, ahora, no nacía de la culpa, sino de una empatía genuina, el deseo de apoyar el alma de otro artista, así como él había aprendido a valorar la de ella. Mientras caminaban lentamente hacia casa, Consuelo rompió el silencio. «El mundo está lleno de chicos con una guitarra y un sueño», dijo, la voz suave. «Lo difícil es no dejar que el hambre del estómago silencie la música del alma». La simplicidad de esa observación golpeó a Emilio con la fuerza de siempre. Entendió que su misión y la de Consuelo no podía detenerse en la preservación de recetas antiguas. La verdadera tarea era nutrir los nuevos talentos, asegurar que otras almas creativas tuvieran la oportunidad de florecer. Esa noche nació la idea para una nueva ala de su futura fundación. No solo para niños en situación de calle, sino un programa de becas para jóvenes, chefs y artistas de bajos ingresos, garantizando que la próxima generación de Consuelos tuviera el apoyo que ella nunca tuvo. La transformación de Emilio no se limitó a su vida personal, se infiltró en la propia estructura de su imperio. La historia de cómo reencontró a Consuelo y de cómo la sabiduría de ella revitalizó sus restaurantes se convirtió en la narrativa oficial de la empresa. En los entrenamientos para nuevos empleados, desde los gerentes hasta los lavaplatos, la leyenda de Chelo se contaba como el pilar de la filosofía de la marca. Los valores corporativos, antes centrados en innovación y excelencia, fueron reescritos para incluir alma, autenticidad y respeto a las raíces. Emilio institucionalizó su lección, asegurando que el alma que casi había perdido y que Consuelo le devolvió, se convirtiera en el ingrediente principal y permanente de todo lo que su empresa creara en el futuro. Años después, cuando la vida ya se había asentado en su nuevo y cómodo ritmo, llegó una carta para Consuelo. El remitente era su hijo. Con manos temblorosas, ella la abrió, no esperando un pedido de dinero, pero tal vez ni siquiera esperando lo que encontró. Eran palabras de un hombre que estaba finalmente intentando arreglarse. Había escrito desde un centro de rehabilitación, contando que la historia del éxito de ella lo había inspirado a confrontar sus propios demonios. No pedía perdón, pues sabía que no lo merecía, pero quería que ella supiera que sentía orgullo de la madre que era. Para Consuelo, la carta no borró las cicatrices, pero fue la paz que no sabía que necesitaba.
El último fantasma de su pasado había sido liberado, no con un reencuentro, sino con la silenciosa y distante promesa de una redención paralela. Al final, esta es una historia sobre cómo la comida nunca es solo comida. Para Consuelo, fue una herramienta de supervivencia, un lenguaje de amor, una fuente de dignidad y, finalmente, un legado. Para Emilio, fue primero un recuerdo de un hogar perdido, luego un negocio exitoso y, al final, el camino de regreso a ese mismo hogar. A través de los sabores y aromas de una cocina simple y honesta, se reencontraron, se sanaron y construyeron un nuevo futuro. Su viaje nos recuerda que los actos más simples, preparar una comida, compartir una mesa, son, a menudo, las expresiones más profundas de nuestra humanidad, capaces de nutrir no solo el cuerpo, sino de remendar los pedazos rotos del alma. La definición de éxito de Emilio fue al final, completamente reescrita. El hombre que antes medía su valor por el número de restaurantes en su portafolio, por las estrellas en las guías gastronómicas y por los dígitos en su cuenta bancaria, ahora encontraba su triunfo en otras métricas. El éxito era la mirada de paz en el rostro de Consuelo, era la carta de aceptación en una universidad de un joven talentoso que su nueva fundación había apoyado. Era el calor en su propio pecho durante las cenas de los jueves. No abandonó su imperio, pero lo transformó. Cambió la arquitectura fría del concreto por la arquitectura cálida de la compasión, demostrando que el legado más duradero que un hombre puede construir no es aquel que lleva su nombre en placas de metal, sino aquel que queda grabado en el corazón de las personas que ayudó. ¿Habría sido el azar, ese semáforo cerrado en ese preciso instante? ¿O habría sido el destino, tejiendo los hilos invisibles del tiempo para reunir a dos almas que se necesitaban mutuamente? Su historia sugiere que el amor que damos, especialmente el que damos a un niño, nunca se pierde. Crea un eco, un lazo que vibra a través de las décadas. El cuidado que Consuelo dedicó a aquel niño solitario hace 30 años no desapareció. Quedó dormido, esperando el momento adecuado para regresar, no como una deuda que pagar, sino como una gracia que redescubrir. Es un recordatorio esperanzador de que los actos de bondad más puros de nuestro pasado pueden, de maneras misteriosas, convertirse en los arquitectos de nuestra salvación en el futuro. Para finalizar, esta es una historia que nos recuerda que la dignidad es la base sobre la cual se construye una vida y que el acto más noble que podemos realizar es ayudar a alguien a encontrar las herramientas para reconstruir la suya. Si este reencuentro, este viaje de sanación y redescubrimiento tocó tu corazón, únete a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para que más historias como esta, que celebran la resiliencia y la compasión, puedan ser contadas. Comparte este video con alguien que necesite recordar el poder de un nuevo comienzo. Recuerda siempre, la ayuda más valiosa no es la que resuelve el problema de alguien, sino la que le devuelve a esa persona el poder de escribir su propia y victoriosa historia. Hasta la próxima.